Medellín, la Facultad de Filosofía, estoy en cuarto año de la carrera de Sociedad Multimedia. Bueno, el tema que voy a hablar es sobre la adolescencia y la juventud. La adolescencia es por ejemplo, es la segunda etapa de usted. Porque ahorita me imagino que ustedes tienen entre los 10, 8, 12 años de edad, ¿no? Alza la mano a ver quién tiene 10 años, 11. La mayoría, y 12 años. 11. Ya 11 años. Ya no se han dado cuenta que, o sea, que ustedes se pasan a otra etapa. Cuando primero salen desde la niñez, cuando son unos niños, ustedes prefieren jugar con juguetes, estar con las muñecas. Pero cuando tienen 10, 11, 12 años ya lo ven de otra forma, ¿no? O sea, ya están pensando mejor ya no piensan en los juguetes, sino que piensan en otra cosa. Por ejemplo, las niñas a su edad ahorita están empezando por ejemplo, a peinarse, que por ejemplo, no se me ve bien, ¿sí o no? Ahorita, ¿no? Cuando éramos pequeños ustedes no pensaban en eso. También se dan cuenta que su voz también va cambiando, ya no tiene la misma voz de siempre. ¿Y se han dado cuenta también? Que tenía una voz así, o sea, como más fina, ahorita tiene la voz más gruesa, ¿no? Y ahora también se dan cuenta de su cuerpo, por ejemplo, ya comienzan a tener un poquito en su voz también. ¿Se han dado cuenta? Ya, también como es, tenemos cambios físicos, psicológicos también, y físicos, el cambio de voz, creencias y psicológicos que ya no piensan en juguetes, sino que ya pensando como personas un poquito más grandes, ¿no? En cambio, la juventud comienza desde los 15 años hasta los 20 años. Eso es cuando ustedes estén en el tercer año, en segundo año, y ya van a ser la juventud, donde ustedes ya van a pensar, o sea, van a pensar ya como personas grandes. Por ejemplo, van a pensar ya qué carrera voy a coger en la universidad o en el colegio, por ejemplo, ya que van a cuarto año, quinto año, si voy a coger informática, voy a coger administración, civil, contabilidad, ¿no? En cambio ahorita, ustedes ya van a pasar una nueva etapa, van a pasar el colegio, ¿no? Ahí van a estar ya, van a saber qué carrera escoger y todo, ¿no? ¿Y alguna pregunta sobre la adolescencia y la juventud? No sé, alguna pregunta, ¿no? Bueno, ya muchas gracias. Ya.